está dedicado al 8 de marzo, al Día Internacional de la Mujer, y yo creo adivinar a quién escuchábamos a esa voz, pero nos lo cuenta Juan Carlos Ata. Buenos días. Buenos días, Victoria. Lánzate a la piscina. Eduardo Galeano. Efectivamente, el gran Eduardo Galeano, que siempre con sus reflexiones cargadas a veces o bien de ironía o de crítica, pues nos hace reposicionarnos, nos hace sacudir las conciencias y analizar diferentes aspectos, como por ejemplo de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestra realidad, y en este caso pues hablando de las mujeres. Yo aconsejo muchísimo a las personas que nos están escuchando que pongan en Google, en YouTube, Eduardo Galeano Mujeres, porque tiene 3 capítulos dedicados a historias de mujeres, a reflexiones sobre el papel que ha jugado la mujer, y nosotros hoy hemos traído aquí algunas de esas reflexiones. Sí, hemos escuchado la primera. Nos hace repartir por todo el mundo, por diferentes culturas, y uno toma conciencia de la dureza, de la crudeza y de lo difícil que lo hemos tenido, que lo han tenido las mujeres y que todavía continúan. Y que lo seguimos teniendo, efectivamente. Por eso este no es un día de celebración, sino de reflexión, de conocer, de levantar la voz para decir no es suficiente, y a lo largo de este capítulo veremos algunos testimonios que nos llevan a reconocer el pasado, pero también a decirnos aquí en el presente, en el primer mundo, que desde luego no está todo hecho. El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchísimos países del mundo, en prácticamente la totalidad del mundo, cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas o políticas, se unen para celebrar este día, pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años, de casi un siglo, de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. El Día Internacional de la Mujer pone en valor a las mujeres como artífices de la historia, aunque la historia haya sido escrita por hombres, y fruto de ello, el protagonismo siempre se lo hayan llevado los hombres. Hay que realmente ponerle muchas ganas, mucha paciencia, para encontrar capítulos protagonizados por las mujeres que hayan quedado recogidos en la historia, porque capítulos hay muchísimos, pero que se hayan recogido en la historia. Sí, el otro día Chari Armas hablaba, tú que eres historiador, corrígeme si me equivoco, de la Revolución Francesa y de esas primeras mujeres que se levantaron por el pan, por su pan y por el de sus hijos. Pan y que y fue paz, en la Revolución Francesa, y que fue parte importantísima rusa, del inicio, ¿no? En Estados Unidos. Hoy recuperaremos algunos de esos momentos. Lo vamos a repasar de forma distinta. No voy a ser yo quien vaya leyendo esos capítulos que jalonan la historia de la lucha de la mujer, sino hemos cogido una especie de crónica, ya que estamos en un medio de comunicación, hemos establecido una especie de cronología en donde, a modo de noticias, vamos a hacer un rápido repaso en 3 minutos de aquellos hechos más destacados a lo largo del último siglo y medio en cuanto a la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos. Esta lucha hunde sus raíces en una lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera puesto algunos puntos sobre las íes, quizá, digo yo, no sé, hubiera aclarado que ella no nació de ninguna costilla, que no conoció a ninguna serpiente, que no ofreció nunca ninguna manzana a nadie, y que nadie le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Y que todo eso, diría Eva, no son más que calumnias que Adán contó a la prensa. Qué grande. Es que puede decir cualquier cosa que a mí me emociona profundamente. Por supuesto. Y además aquí Eduardo Galeano nos traslada otra de las reflexiones sobre cómo ha sido vista la mujer. O sea, no solo no se le ha ninguneado, se la ha invisibilizado, sino que luego, en muchas ocasiones, cuando se le da protagonismo, para destacar o para, de forma injusta, atribuirle aspectos, hechos o historias negativas. Es que y que además dice falsas y que deforman la realidad totalmente. Por supuesto. Entonces, Eduardo Galeano lo cuenta de una forma, con un tono muy pausado, muy tranquilo, pero diciendo verdades como puños, ¿no? Por eso lo hemos querido traer aquí. Hablando de la historia, comenzaba Eduardo Galeano por la historia bíblica en el antiguo paraíso del que fueron expulsados, se supone, según recogen las historias y bueno, los pasajes bíblicos, como decía Eduardo Galeano, por culpa de una mujer, siempre por culpa de
de una mujer, pues nosotros nos vamos a la antigua Grecia para recordar la figura, por ejemplo, de Lisístrata, que empezó una huelga sexual contra los hombres, contra su estado, con el objetivo de poner fin a una guerra, con el objetivo de que volviesen los hombres a sus pueblos, porque creo que somos un equipo que bien ha venido, funcionamos perfectamente y nos necesitamos mutuamente. Y en aquella época, el que los hombres se fueran a la guerra significaban que las mujeres se tenían que hacer cargo absolutamente de todo, de todo lo que significaba el sustento, la familia, las obligaciones, mientras los hombres iban a guerrear y a morir, y muchos de ellos a morir, ¿no? Con lo cual, con todo lo que eso significaba. Hablabas de la Revolución Francesa. Pues efectivamente, las mujeres parisienses pedían libertad, igualdad y fraternidad y marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. De hecho, cuando en la Revolución Francesa se establece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los propios revolucionarios dejan fuera a las mujeres. Y de ahí la lucha de las mujeres por que también se las incluyera. O sea, que los propios revolucionarios ya venían un poquito tocaditos del ala. No hay que irse muy lejos. Todavía hoy en política oyes a algunos hombres decir que las mujeres pueden esperar, ¿no? Efectivamente. Siempre las mujeres, siempre parece que hay cosas más importantes y cuando al final de lo que se trata es de llegar todos, ¿no? Porque es que si no realmente no conseguimos una sociedad plena de derechos para todos. Efectivamente, y en eso tenemos que hacer todos autocrítica. La idea de un Día Internacional de la Mujer surge a finales del siglo XIX, en un mundo industrializado, en un mundo también que próximamente estaría en guerra, en un mundo que vive un periodo de expansión, pero también de turbulencia muy potente, en un mundo en el que la mujer, fruto de la necesidad una vez más, no porque se quiera, sino fruto de que fundamentalmente los hombres vuelven a entrar en guerra, se las necesita para ocupar el puesto que hasta entonces, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, ocupaba el hombre en la industria. Una vez más, el papel de Lisístrata vuelve a ser cíclico y con algunos siglos de diferencia se las vuelve a reclamar. Y también es un momento importante desde el punto de vista de la ideología, porque en todo este mundo industrializado, en este mundo de neocolonialismo, las diferentes ideologías, entre ellas la lucha de la mujer que venía de lejos, no del propio siglo XX, sino del siglo XIX y como vemos incluso desde mucho más atrás, pues comienzan a reivindicar de forma organizada, quizás ya y de forma masiva, sus derechos. Hemos querido recordar, a modo de crónica informativa, en ese formato de crónica informativa, algunas de las fechas y hechos más destacados en esta lucha por la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Marzo de 1857. Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce. Marzo de 1867. Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que las someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes. Agosto de 1910. Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden. La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad. Marzo de 1911. Última hora. Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20,000 mujeres trabajadoras marchan y protestan. Más salario y menos horas de trabajo. Más salario y menos horas de trabajo. Las manifestantes, costureras de las grandes factorías de algodón, cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas. Marzo de 1917.
Flash de último minuto. San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues ahí está en un formato distinto de crónica informativa algunas de las fechas, de los hechos más destacados en el último siglo de lucha, desde mitad del siglo XIX hasta mitad del siglo XX, lo que no significa que no hubiese otros hechos históricos como hemos visto antes y después, porque la lucha desde luego continúa, ¿no? Es un gran repaso, llama muchísimo la atención escuchar tantas noticias seguidas de mujeres, pero es algo que oímos diariamente sobre hombres y nos parece de lo más normal, ¿no? Efectivamente, eso es así. Hoy en día continúa la lucha y a la hora de analizar la situación de los derechos de la mujer no podemos realizar un análisis ni común ni general, porque la realidad varía y además de forma sustancial en función del lugar donde nos encontremos. Su situación, sus derechos son tremendamente dispares. Aunque es cierto que sobre todo en Occidente se ha avanzado mucho en el último siglo, las discriminaciones y la falta de igualdad de derechos por el simple hecho de ser mujer continúan. No obstante, investigadoras como por ejemplo Montserrat Huguet, que es profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad Carlos III de Madrid, alerta sobre la preocupación por la falta de implicación de la sociedad del primer mundo en la lucha por la igualdad de derechos ante la extensión del pensamiento de que prácticamente se ha logrado todo ya. La escuchamos. En España las mujeres vamos constatando que las generaciones más jóvenes están perdiendo la conciencia de su propio papel activo, reivindicador de derechos adquiridos, pero que de alguna manera no se están aplicando. Por ejemplo, los relativos a la unidad de igualdad. Las jóvenes, las chicas, incluso aquellas que están más formadas, carecen de una formación que les permita asumir una condición más activa socialmente. Creen que todo está conseguido, no se dan cuenta de la proximidad histórica de los momentos en que se ha conseguido verdaderamente la aplicación de los principios de la igualdad entre hombres y mujeres, la paridad. Y a esto hay que añadir que en esta crisis que estamos viviendo se han producido diferentes retrocesos en derechos y en situaciones de discriminación que hasta antes de la crisis creíamos que se estaban superando o que iban en la buena dirección. Por lo tanto, una vez más, las mujeres son normalmente las principales damnificadas, no solo de los diferentes contextos sociales y políticos, sino también de las crisis económicas que vivimos en el primer mundo o en cualquier otro lugar de este planeta, ¿no? Y cuando hablamos también de los jóvenes, que pensamos que lo logrado es algo que ya está superado, que es para siempre. Nosotros somos de una generación en la que el movimiento feminista trabajó y en las escuelas, en los institutos, era constante el trabajo en relación a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En las últimas generaciones más jóvenes parecía que estaba todo hecho y luego cuando se hacen estudios de opinión y se conoce lo que piensan, uno se da cuenta de que no se puede bajar nunca la guardia. No, porque cuando se baja la guardia incluso se pueden producir retrocesos, como estamos viviendo también, hablando de nuevas generaciones, no se puede generalizar, obviamente, pero hay a veces, como escuchábamos esta mañana en la entrevista del Primer Café, en las redes sociales, con las nuevas tecnologías, estamos percibiendo comportamientos que nos retrotraen a épocas pasadas y que no 40, 50 años atrás, ni 20, ni 30. Y que desde luego no se corresponden con la evolución y la dinámica que venían siguiendo los tiempos. Esto en el primer mundo, pero es que si nos salimos de Occidente, las condiciones, los derechos, la realidad que viven las mujeres, y me gustaría decir también, y las niñas, porque cuando hablamos de fuera de Occidente, aunque aquí también ocurre, pero cuando hablamos de fuera de Occidente,
esta discriminación no es hacia la mujer. Esta discriminación es desde que son niñas por el simple hecho de la condición de ser niñas y luego mujeres, primero niñas, luego adolescentes, luego mujeres. La discriminación comienza desde el mismísimo nacimiento. Estamos hablando de la negación de derechos básicos como por ejemplo el acceso a la educación. Estamos hablando de trabajo forzado, de abusos, de mutilaciones, de discriminación y de un larguísimo etcétera que tienen que padecer las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres. Y esto es muy duro de aceptar en un mundo que va a diferentes velocidades, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de los derechos. Que esto todavía lo estemos padeciendo en pleno siglo XXI, en este mundo en donde parece que todo está al alcance de la mano a un golpe de clic, pues es realmente sangrante y nos hace pensar que todavía queda mucho que hacer. En unos lugares de forma inmediata y de forma urgente por la gravedad de los atentados que se cometen contra las mujeres a nivel físico y también a nivel de sus derechos, y en mundos más cercanos, en sociedades más cercanas, lo primero que tenemos que hacer es seguir avanzando, pero lo segundo, no olvidar y no confiarnos en que todo está hecho. La doble discriminación por el simple hecho de ser mujer, si eres mujer pero además eres negra, o eres un niño pero eres no un niño sino una niña, ¿no? O eres mujer y además eres pobre. Y bueno, y la pobreza. Y para eso no hay que irse muy lejos, lo vivimos aquí en nuestro país, la gente que está en crisis, las mujeres pobres sufren y las niñas pobres mayor discriminación que sus compañeros hombres, ¿no? Esa es la realidad que vivimos en el día de hoy y con eso queríamos terminar. Tenemos algunos capítulos más de Eduardo Galeano, pero que dejaremos para el domingo, como por ejemplo uno que nos lleva, y lo adelanto desde ya, hasta la prehistoria, porque ¿quiénes fueron los autores de esas pinturas que se llaman arte rupestre y que están en cuevas tan importantes como las de Altamira? ¿Fueron autores? O autoras. O autoras. Lo veremos. Algo he leído al respecto. Juan Carlos Ata, muchísimas gracias. A ti.